Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Maldonado, soy parte del equipo de IDEM y tengo el gusto de dar inicio a este conversatorio sobre medio ambiente y transición energética. Como saben, IDEM es una organización sin fines de lucro que ofrece educación de la más alta calidad académica a cientos de jóvenes a través de seminarios, talleres y charlas virtuales, y buscamos crear oportunidades de superación sin importar el lugar de origen o nivel socioeconómico de los estudiantes que se conectan a nuestros cursos desde más de 10 regiones del país. Por ello queremos saludar la participación de jóvenes universitarios de Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Lambayeque, Junín, entre otras regiones del país. Como sabemos, la minería es un tema no solo recurrente, sino fundamental en la agenda de nuestro país. Esta gran industria puede contribuir al desarrollo de las comunidades brindándoles una mejor calidad de vida, lo que desde nuestro enfoque incluye la educación. Precisamente hoy hablaremos sobre minería sostenible desde el enfoque medioambiental y para este fin tenemos un panel de verdadero lujo. Es así como hoy nos acompañan el ingeniero Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, la doctora Beatriz de la Vega, socia líder de energía y recursos naturales de KPMG, y el doctor Giorgio Schiappapiedra, un gran árbitro, abogado y amigo. Sin más que decir, los dejo en manos de Giorgio para iniciar este conversatorio. Los escuchamos atentamente. Adelante, Giorgio. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a IDEM por convocarnos a este panel. En esta oportunidad tengo el enorme placer, el enorme gusto de poder moderar esta mesa que trata sobre perspectivas y oportunidades para la sostenibilidad e incorporación de criterios ESG. En esta oportunidad, como ya bien mencionó Alejandro, nos acompaña el ingeniero Roque Benavides y la doctora Beatriz de la Vega, quien tengo el enorme gusto de poder saludar esta tarde y comenzar con este panel que, bueno, tenemos que entender primero los conceptos de los criterios ESG, ¿no? Que en realidad, por sus siglas en inglés, significan environmental, que es medio ambiente, ¿no? Social, sociedad, y governance, que es gobierno corporativo. Y son criterios que están agrupados en tres ejes, son tres ejes que son muy relevantes para las compañías en estos tiempos. Y obviamente esto no es excluyente a las compañías mineras. De manera que, asimismo, hemos procurado construir este panel y los temas que se van a tratar aquí en tres principales subtemas, que son estos tres ejes, que el primero que vamos a hablar será sobre minería y buen gobierno corporativo. Luego pasaremos a hablar sobre minería y responsabilidad social, y finalmente pasaremos a cerrar la mesa con minería y responsabilidad con el medio ambiente. Dicho lo anterior, yo quisiera preguntarle pues a nuestro panel que nos acompaña el día de hoy, y me gustaría, obviamente, dándole primero el turno a las damas, ¿no? ¿Cómo el buen gobierno corporativo puede brindar confianza a los inversionistas del sector minero en el Perú? Le cedo la palabra a la doctora Beatriz de la Vega y luego, posteriormente, según lo que ella nos pueda compartir, conversamos también con el ingeniero Roque Vena. Gracias, Giorgio, por la pregunta. Creo que empiezas por una pregunta clave que tiene que ver con un concepto que hoy en día tiene relación directa con la G, que es transparencia. Transparencia en el modo de hacer negocios, transparencia en información relevante para los inversionistas, transparencia en todo lo que se promete y se promueve en el mercado. Y sobre todo para empresas listadas, para empresas que son de corte multinacional, para aquellas compañías que tienen una directa responsabilidad con todos los stakeholders, es un concepto básico. Y claro, hoy en día bajo los estándares ESG se promueve el buen gobierno corporativo. ¿Y qué significa ello? Justamente promover valores y promover la inversión de una manera distinta. Entonces, creo que empezaría por ahí, transparencia. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu intervención. Le voy a ceder la palabra al ingeniero Benavides para que nos pueda dar algunas luces, justamente repitiendo la pregunta sobre cómo el buen gobierno corporativo puede brindar pues, confianza a los inversionistas del sector minero en nuestro país. Adelante, Yo ingeniero. creo, muchas gracias. Creo que Beatriz ha usado el término más adecuado, la transparencia, porque los inversionistas, cuando invierten en una empresa, valga la redundancia, lo que esperan es conocer la verdad de esas empresas. Y para que exista la verdad, tiene que existir absoluta transparencia con la empresa para que el inversionista pueda conocer perfectamente lo que está sucediendo en la empresa
empresa, cuando las cosas van mal, que sean informados con hechos de importancia, o comunicados de hechos de importancia, como se da por llamar. Y pensaba un poco compartir la experiencia de Compañía de Minas Buenaventura, una empresa que fue fundada hace 70 años, 70, 70 años en Perú por peruanos, y que opera en 8 regiones del Perú, y que fue listada en la Bolsa de Nueva York. Yo tuve participación y me siento muy orgulloso, por supuesto, de eso, hace 27 años. Cuando una empresa es listada en una bolsa global, como es la Bolsa de Nueva York, lo que esperan esos inversionistas, que son cientos de miles, y si no millones, a través de los fondos de inversión, es que las empresas les digan todo lo que está sucediendo para que ellos puedan tomar sus mejores decisiones de inversión. Entonces, la gobernanza corporativa, porque también hay que usar bien el idioma. En el Perú decimos gobierno corporativo, pero en inglés es corporate governance, y en portugués es gobernanza corporativa. El término más adecuado desde el punto de vista semántico es gobernanza corporativa, y que tiene que ver con dar toda la información que requieren los inversionistas para poder tomar sus decisiones. Eso se concentra en lo que dijo Beatriz, en la transparencia de las empresas, en los problemas que se puedan presentar, porque creer que en las empresas no se presentan problemas es como decir que en una familia no hay problemas de vez en cuando. Hay que evitarlos, por supuesto, pero cuando los hay que compartirlos y que todos estemos informados. Yo creo que eso es la esencia de ese término de gobernanza corporativa. Muchísimas gracias a ambos por sus apreciaciones. Ciertamente estas reflexiones que hacen me permiten llevarnos a la siguiente pregunta, porque creo que queda claro que la gobernanza corporativa, como bien señala don Roque, eh, también traducida como compliance, ¿no? Actualmente en las empresas, es transversal, no solamente pues a las empresas de los sectores del retail o empresas de otras, digamos, de otros rubros, sino en el sector minería. Y creo que hay una particular responsabilidad en las mineras, justamente de tener una buena política de gobernanza corporativa. Y eso me lleva justamente a la siguiente pregunta, como bien decía, ¿no? Que es, ¿cómo impacta pues esta buena gobernanza, este buen gobierno, este compliance en los accionistas de las empresas mineras, ¿no? ¿Y cómo puede mejorar el trato justo al accionista con directrices de buena gobernanza, de buen gobierno? Beatriz, te cedo la palabra. Hoy en día bastante. Y fíjate los nuevos retos que están apareciendo a propósito de los estándares ESG, porque como decía Roque, las empresas listadas, como el caso de Buenaventura y otras compañías del sector minero, que no solamente están en el Perú, que están listadas en el Perú, sino afuera, tienen mucho que aportar a lo que tú preguntas, Giorgio, porque hoy en día, por estos nuevos estándares, se exige, o se exige ya en algunos mercados europeos, a las empresas a que deban indirectamente forzar, no forzar, pero sí incorporar a la cadena de valor también a que los proveedores y clientes vivan los estándares ESG. O sea, este concepto de transparencia del que hablábamos se va a extender, y se va a extender hoy en día voluntariamente. El sector minero es uno de los que está liderando este esfuerzo, aunque también debo señalarles que estadísticamente en el mundo nosotros hicimos este año, presentamos una encuesta sobre la base del año anterior a 400 empresas mineras en el mundo, y todavía alrededor de 30% de estas compañías están trabajando, incorporando estas políticas. Lo interesante y lo bueno para el caso del Perú es que nosotros tenemos empresas mineras de corte mundial que están viviendo ya esos valores, y eso es importante para el sector, es importante para lo que se proyecta al mercado, y como bien señala Roque, la información que uno transmite tiene que ser fidedigna, tiene que ser fácil de entender, porque los mercados hoy en día se mueven mucho más bajo el concepto de confianza.
Y como sabemos, la confianza una vez, en una nomás que uno la malogra, se acabó todo. Entonces, creo que en ese esfuerzo el sector minero está liderando este tema de gobernanza. Muchas gracias, Beatriz. Efectivamente, creo que con la importancia que tiene el sector minero en el Perú, es importantísimo pues que estos criterios de ESG o en castellano ESG pues sean aplicados y pues ahora aprovecho justamente para trasladarle esta misma interrogante a don Roque y reformulo nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta la buena gobernanza, ¿no? En las accionistas de las empresas, ¿no? Y cómo puede mejorar el trato justo al accionista con directrices de compliance, ¿no? ¿Cuáles son sus comentarios, sus reflexiones? ¿No? Don Roque, adelante con la palabra. Yo creo que son varios los grupos de interés o stakeholders. Esa confianza que ha mencionado Beatriz no solamente se da hacia el inversionista, que es importantísimo, ¿no? Pero también hacia los grupos de interés como las comunidades. En nuestro país, la minería se desarrolla en zonas muy aisladas, en zonas donde hay comunidades campesinas, comunidades andinas, y esencialmente para que haya un buen diálogo, un buen entendimiento, tiene que haber confianza. Confianza, reflejo de decirse la verdad, la transparencia. Regreso al término que hemos usado en la anterior pregunta. Pero la confianza es fundamental. Si es que nosotros no generamos esa confianza, será muy difícil desarrollar nuestra actividad, específicamente la actividad minera. El Perú es un país complejo. El Perú tiene la maravilla de los Andes, pero que también son muy aislados y que tenemos que tratar en muchos casos con comunidades que no necesariamente tienen toda la sofisticación que uno quisiera y por lo tanto la confianza se da a través de ese esfuerzo de transparencia y de buenas prácticas de gobernanza corporativa. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Me queda muy claro que efectivamente el compliance genera un impacto importante en las empresas, como no las empresas mineras, y en su valor como compañías. Ciertamente, eso me permite reformular un poco las preguntas que yo mismo había planteado y poder trasladarles este interrogante que me parece importantísima de poder considerar. Y esto es justamente referido a las buenas prácticas internacionales, ¿no? De sus experiencias, la experiencia de ambos, ¿qué buenas prácticas internacionales pueden ser adoptadas para mantener e incrementar el valor de las empresas mineras nacionales, ¿no? Las prácticas, digamos, de países desarrollados pueden ser traídas al Perú para efectos de justamente incrementar el valor de la empresa minera nacional. Beatriz, adelante. Te podría hablar de las más recientes. El tema de sostenibilidad, como sabemos, no es un tema nuevo y en el mundo se ha ido desarrollando estándares internacionales que, como tú señalas, Giorgio, se han ido convirtiendo en buenas prácticas, partiendo, por ejemplo, de transparentar información a través del Global Reporting Initiative, hasta llegar a el uso voluntario de estándares financieros, como el caso del TCFD, en donde las empresas de corte mundial como las que tenemos en el Perú en el sector minero, empiezan a desarrollar proyectos para descarbonizar, empiezan a desarrollar proyectos de eficiencia energética y también proyectos en los que tratan de insertar en la cadena de valor de que los proveedores y clientes vivan los criterios ESG también. Entonces, estas buenas prácticas que vienen de afuera y de estos estándares internacionales, ya en algunas latitudes se está convirtiendo en regulación. Sin embargo, en el caso del Perú, estas buenas prácticas en compañías del sector minero ya están siendo adoptadas, en algunos casos trabajándose en la estrategia, todavía a nivel de directorio y gerencias generales. Eso ya viene ocurriendo y hay algunos ejemplos que quizás más adelante los podemos mencionar que justamente demuestran esto que vengo comentando. Entonces, esas buenas prácticas
de hoy en día nuevas, eh, las empresas mineras las conocen bien, en algunos casos todavía no adoptadas al 100%, pero sí son temas que hacen ruido porque además ahora vienen otras que van a ser regulatorias en el Perú, como el caso de los estándares financieros que ya se han adoptado a nivel internacional y que faltan ser incorporados en el Perú, como es la S1, S2, que son los estándares financieros de sostenibilidad para preparación de estados financieros, sobre todo para empresas que están listadas en bolsa. Entonces viene más, pero creo que justamente este sector es el que está primero liderando la incorporación de estas prácticas de sostenibilidad. Estimada Beatriz, me queda muy claro que en el Perú, pues como país minero, a la vanguardia, estamos procurando traer las mejores prácticas internacionales al Perú. Esto me permite consultarle, don Roque, a nivel Buenaventura, ¿no? ¿Qué prácticas internacionales han venido implementando en los últimos tiempos? ¿No? Y cómo esto ha tenido un impacto, un reflejo en justamente, digamos, un mejor clima, una mejor práctica, un mejor desarrollo de la empresa Buenaventura en este caso. Yo soy de los que creo que probablemente una de las industrias más globalizadas y que por lo tanto toda la industria tiende a cumplir esos roles es la industria minera. La industria minera tiene estándares específicos y estándares generales, desde el Extractive Industry Transparency Initiative, la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, de las cuales el Perú como país es parte y Buenaventura como empresa somos parte, y la mayoría de las empresas de primer nivel a nivel mundial coincidimos en cumplir con esas reglas que son tan importantes, pero también están los ISOs y están los estándares internacionales. Y la industria minera, al ser globalizada, queremos compararnos con todo el mundo, porque hay que entender, pues, es una industria muy peculiar. La onza de oro o la libra de cobre que se produce en el Perú se vende exactamente al mismo precio que esa onza de oro, esa libra de cobre que se produce en Canadá, en Australia, en Sudáfrica o en Zambia, en el África. Y por lo tanto, también tenemos que cumplir con estándares similares. Y por eso es que la industria se preocupa de tener estos estándares que demuestran a la comunidad y a la comunidad financiera de que somos una industria a la cual se le puede tener confianza. Es bueno y alentador contar con estas reflexiones de ambos, porque justamente en un país eminentemente minero como el Perú, es bueno saber que los criterios de gobernanza corporativa están siendo correctamente aplicados por las empresas más grandes del país en el rubro, ¿no? Y esto, cerrando justamente ya con ello el criterio de governance, justamente de los criterios ESG, vamos a pasar ahora a hablar pues justamente del criterio environmental, ¿no? Que es justamente el criterio del medio ambiente. Y esto me lleva al segundo eje de esta mesa, ¿no? Que es justamente minería y medio ambiente, ¿no? Vamos a hablar justamente sobre ello y y eso me permite poder trasladarles a esta pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las principales políticas que tienen las empresas mineras para la gestión de los recursos naturales, ¿no? Recursos hídricos, forestales, etcétera, ¿no? Y el manejo de residuos en las zonas de influencia, ¿no? ¿Qué aspectos regulatorios consideran que son necesarios para lograr una minería responsable? Beatriz, adelante, por favor. Uy, a ver, desde el punto, te voy a hablar del punto de vista regulatorio. Yo creo que estamos pasando a ser una industria sobreregulada, eh, y eso en realidad lo que hace es ralentizar los costos de oportunidad de inversión. Entonces, si nos vamos a hablar de la parte medioambiental propiamente, los estudios de impacto ambiental son rigurosos. Toda la permisología en realidad es rigurosa en el sector, y más bien creería que en ese espacio
de cumplirse todo este abanico de ESG del que venimos hablando y hablar de una minería sostenible, nos debería llevar más bien a espacios de discrecionalidad, en donde cuando la empresa cumple o cuando presenta información, esta información sea evaluada y sea vista también con un ojo estratégico, no solamente de los entes más elevados del gobierno, sino también de aquella persona oficial que resuelve el caso. Entonces, bajo ese punto de vista, la regulación existe. Además, hay experiencias en otras latitudes de toda la regulación que existe a nivel de recursos naturales. Nosotros hemos acogido esa regulación, por ejemplo, tener regulación a nivel de ley de cierre de minas, o sea, de privilegiar el rol subsidiario del Estado en el tema ambiental y que eso sea respetado por las empresas mineras que invierten en el país. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, más bien lo que corresponde aquí ya es abrir los espacios de discrecionalidad para apoyar a la industria. Y obviamente, por otro lado, penalizar a aquellos que no cumplan, ¿no? O sea, o en todo caso, a la minería ilegal. Pero en principio, eso es lo que te podría comentar al respecto. Absolutamente, ¿no? En un país que tiene, como ya hemos mencionado, un importantísimo papel global respecto al sector minero, importante que la regulación sea adecuada, se regule lo que se deba regular efectivamente, ¿no? Y se castigue a quienes se tenga que castigar. Y con ello, don Roque, permito justamente también trasladarle esta misma pregunta para poder contar con sus perspectivas, sus apreciaciones, ¿no? Que cómo las empresas mineras están haciendo la mejor gestión de los recursos naturales, ¿no? Los recursos hídricos y forestales, entre otros, ¿no? Y justamente respecto de la regulación, ¿qué considera que son necesarios, qué aspectos considera que son necesarios regular en el país? O si hay, como bien ha señalado Beatriz, una sobreregulación, o habría algún tema que no se está preveyendo. Yo creo que la legislación peruana en términos medioambientales es una legislación de primer mundo. Ahora, si eso lo cumplimos todos o no, ese es otro problema, porque la minería informal, la minería que no es fiscalizada, esa no cumple ninguno de esos estándares. Hablemos pues de la minería responsable, de la minería que hacemos empresas como Buenaventura. Esa minería cumple con todos los estándares que tienen que cumplir las grandes empresas internacionales, ya sea en Canadá, en Estados Unidos, en Chile o en los países más desarrollados. No hay escape en eso y la industria minera nunca ha pedido que esas normas sean más ligeras. Lo que pedimos es eficiencia en el Estado para que no haya esa sobreregulación, esa permisología de la que estamos hablando, porque al final lo que hace es entorpecer que los proyectos y las operaciones mineras se puedan desarrollar. Hay conceptos que se aplican en países más desarrollados. El gerente de Cerro Verde, el amigo Derek Cook, él habla del sandbox, de la caja de arena. Vale decir que, muy bien, uno consigue los permisos medioambientales, los más estrictos del caso, pero si es que uno hace algunas otras operaciones, uno podría, dentro de los límites de la propiedad minera, poder continuar con la operación sin tener que pedir un permiso adicional. Porque cuando uno está ya operando, ¿qué sentido tiene que le pidan permiso, tener que conseguir un permiso para hacer un túnel adicional, cuando en el fondo ya se está trabajando en esa zona? Entonces, lo que creo yo firmemente es que tenemos que tener los estándares medioambientales más altos de la industria, más altos, pero sin burocratizar, sin llegar a entorpecer el desarrollo de una actividad que contribuye muchísimo a la economía nacional. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Creo que brindan un criterio diáfano justamente para entender un poco las gestiones que se hace en el sector minero para poder pues tener una regulación adecuada, pero al mismo tiempo que sea pues
ecoamigable, que sea acorde con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y este rol subsidiario del Estado del cuidado del medio ambiente que tan bien mencionaba Beatriz, ¿no? Y eso me lleva pues a una siguiente pregunta, ¿no? Y es que justamente de cara a poder tener incentivos, ¿no? Para que las empresas pues sean más amigables con el medio ambiente, que además la propia minería informal que contamina, pues de cierta manera pueda estar regulada también en aspectos medioambientales. ¿Qué consideran ustedes que puede ser un No, incentivo? si me permite, Giorgio, Pues, discúlpame, se me escapó algo que creo que es fundamental, por porque supuesto. acá se habla de muchos aspectos medioambientales, pero en el Perú el tema fundamental es el agua, porque ese es el vínculo que se pretende poner con la agricultura, por ejemplo. El lema ese absurdo, agua sí, mina no, o agricultura sí, minería no, eso hay que descartarlo. El mundo ha avanzado mucho y en mi calidad de ingeniero, si es que puedo decirlo, pues la ingeniería no es otra cosa que técnica con economía, pero también con cuidado del medio ambiente. Entonces, pretender enfrentar a la agricultura con la minería creo que no es lo más adecuado. Pero para todos los efectos prácticos, el tema medioambiental en el Perú se llama el agua. Y el agua es lo que tenemos que fiscalizar. Me parece importantísima la precisión. Justamente este tema del recurso hídrico es ahora un aspecto boyante y además coyuntural, no solamente a nivel Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Como un recurso que ser un recurso natural, digamos, abundante, comienza poco a poco a convertirse en un recurso escaso, ¿no? Y ello justamente es un aspecto a considerar en la buena gestión de la empresa minera en el Perú, ¿no? Eh, Esto justamente pasando a la siguiente pregunta, me permite formularles, ¿no? ¿Qué incentivos legales y tributarios pueden encontrarse para justamente fomentar las buenas prácticas ambientales, ¿no? Lo que decía, ¿no? Cómo puede el Estado, cómo puede la empresa privada, pues, encontrar estos incentivos para poder eh, tener mejores políticas ambientales y cuidado del medio ambiente, ¿no? La empresa minera, lógicamente, ¿no? Más allá de la propia obligación que existe por parte de la minería, ¿no? De ser ecoamigable en un país como el Perú. Si puedo comentar adicionalmente el tema, la escasez de agua que ha hecho mención Giorgio, yo tiendo a insistir que no hay tal escasez en el Perú. Y quiero compartirlo con todo respeto, por supuesto, ¿no? Me fui, Que perdón. sí, yo estaba comentando, estaba llenando el vacío, Beatriz, si me permites 2 segundos. Sí, Sí, En los ríos de la costa del Perú, en los ríos de la costa, donde hay la menor cantidad de agua, el 85% del agua de lluvia de todos los años se va al mar. 85%. Entonces, ¿cuál es la solución ingenieril a eso? La solución ingenieril a eso es construir reservorios en las zonas altoandinas a 4.000 metros de altura. Verbo y gracia, el ejemplo de Tía María. Yo no tengo nada que hacer con el proyecto Tía María, no soy funcionario de Sauer, pero si se construyera el reservorio de Partiture, que está en el límite entre Puno y Moquegua, eso generaría una cantidad de agua que no se iría al mar y que permitiría que todos los agricultores y ganaderos del Valle del Tambo tuvieran más agua durante más tiempo y de mejor calidad. Y un poquito de esa agua utilizarla para desarrollar el proyecto de Tía María. Pero esa cuenca del Valle del Tambo no es una excepción en la costa del Perú. El 88% del agua que tiene el Perú se va hacia el Amazonas. Y estoy hablando de la cuenca del Pacífico, que es donde viene 2% del agua. Y de ese 2% votamos el 85%. Yo creo que no falta agua en el Perú. Lo que está es poco reservada en las partes de reservorios, ¿no? Me refiero en las zonas altoandinas de nuestra patria, y eso nos permitiría tener muchísimo más agua durante más tiempo en el Perú. muchísimas gracias, Roque, justamente por la apreciación. Efectivamente, luego de esta explicación, queda claro que hay un tema también no solamente de gestión minera, sino de gestión hídrica.
que se tiene que hacer y que claramente, pues, ahí hay un trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado, ¿no? Entonces, nuevamente, Beatriz, si deseas, te puedo volver a formular la pregunta. Seguimos pues digamos, con esta mesa que está tan interesante, ¿no? Nuevamente, pues, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos legales y tributarios que pueden existir para fomentar las buenas prácticas ambientales, ¿no? Más allá de la obligación per se, por naturaleza, que existen a las empresas mineras para poder ser ecoamigables en un país eminentemente minero como el Perú. Sí, gracias por la pregunta. Ahí, para empezar, es importante resaltar que justamente el sector minero es también quien está liderando la innovación y desarrollo tecnológico hoy por hoy, y eso está llevando a una suerte de reciclar instrumentos fiscales o legales antiguos que existían en la legislación y que hoy día se ven como una oportunidad. Por ejemplo, ¿a cuál me refiero? A la posibilidad de deducir las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. Y si vemos las estadísticas de Concitec, quienes están liderando este tipo de inversiones es el sector minero. Y además obteniendo en contrapartida la posibilidad de deducir gastos incluso por encima del monto invertido. O sea, hay la posibilidad de deducir hasta 190% de la inversión que se hace. Entonces, ese es un ejemplo de lo que encuentra hoy en día la legislación en este nuevo mundo de vivir los valores ESG. Otro ejemplo es también los cambios que se han introducido recientemente a la legislación vinculada a obras por impuestos, ¿no? Por ejemplo, Roque mencionaba esta posibilidad de hacer una inversión, por ejemplo, un reservorio que no solo sirva para la gestión de agua del proyecto minero, sino también para proveer a las comunidades de la zona. Entonces, fíjate que hoy en día identificar una brecha social y que esta brecha social sea parte de las obligaciones en las que tiene que incurrir la empresa minera desde el punto de vista ambiental, puede ser una oportunidad interesante también de negocio, porque a través de obras por impuestos, hacer una obra que implica un proyecto priorizado, una brecha social, puede generar un crédito tributario para aquella compañía que lo hace. Entonces, ha tenido modificaciones recientemente este mecanismo que va a permitir ya no incluso poder utilizar ese crédito tributario por la inversión contra el impuesto a la renta de la compañía, sino también contra otros impuestos. Está pendiente la reglamentación, pero detrás de este mecanismo están los organismos multilaterales que ya han visto a este mecanismo como una oportunidad interesante para poder desarrollar proyectos vinculados a temas medioambientales. Y ni qué decir en este tema de innovación, el uso de la economía circular. Fíjense que en el tema de economía circular, por ejemplo, las relaveras, los desechos. De esos desechos, hoy en día con tecnología se puede extraer más mineral. Y fíjense la oportunidad ahí de vender más mineral con menos costos, porque ese mineral ya pagó regalías mineras que impactan en los costos de producción. Entonces, hay nuevas oportunidades, incluso de negocio, espacios que se están abriendo más rentables, mirando espacios también que existen en la legislación para, obviamente, coadyuvar a que las empresas tengan el incentivo de realizar este tipo de inversiones medioambientales. Muchas gracias, Beatriz. Queda muy claro lo que postulas y la importancia incluso de la inversión en tecnología, ¿no? Para reducir costos también, ¿no? Y ello, pues, don Roque, me permite también trasladarle esta pregunta, ¿no? Sobre justamente los incentivos legales, tributarios, ¿no? Que pueden tener las empresas mineras para poder justamente ser más amigables con el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo usted lo percibe de su experiencia, ¿no? Yo creo que una de las creaciones, yo no sé si es solamente en el Perú, creo que fue inventado en el Perú esto de obras por impuestos, es probablemente uno de los mecanismos más positivos que yo conozco. Y es positivo no solamente porque se focaliza el impuesto en un proyecto, pero que exige a la empresa dar su capacidad de gestión. Mucha gente cree que el impuesto es solamente dinero, pero si ese dinero
que se le cobra a la empresa privada es mal utilizado o no se utiliza, como está sucediendo en los gobiernos regionales, la capacidad de gestión es fundamental. En la época del presidente García se creó el aporte voluntario. Por supuesto, los antimineros inmediatamente dijeron el óvulo minero, un poco en sentido peyorativo. Pero yo creo que el aporte voluntario en la época del presidente García cumplió un rol importantísimo porque le exigía a las empresas que se reunieran con las autoridades, que discutieran los proyectos, que le agregaran la capacidad de gestión del sector privado, que es, creo, mejor que la del sector público, y permitió que muchas obras se terminaran. Yo creo que deberíamos, por supuesto, focalizarlo en el agua. Yo tengo el término de mi primo Fernando Sillonis, que fue gobernador de Ica, la hermandad del agua, la hermandad del agua. Lograr que haya más inversiones en reservorios, en oportunidades para almacenar agua y que eso sirva pues para la agricultura y para la minería. Yo uso siempre el lema agricultura sí, minería también. Y creo que ahí con otros sectores también se puede encontrar sinergias. Al final, somos los peruanos los que tenemos que solucionar nuestros problemas. Ese mecanismo de obras por impuestos a mí me ha parecido realmente extraordinario. Me parece fascinante lo que señalan ambos. Creo que hay todavía trabajo que hacer para poder generar justamente esta sinergia de la que, de la que se ha conversado y que se ha planteado entre los distintos sectores, ¿no?, económicos del país. Y esto me permite pasar a una siguiente pregunta dentro de este eje de minería y responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Y es, ¿qué planes de acción consideran ustedes que deben ser adoptados por los principales agentes de la minería peruana para lograr una transición energética ecoamigable en la producción y extracción de minerales? Beatriz, como siempre, por favor, adelante. A ver, es un tema que a mí me encanta ya entrar a hablar un poco de la problemática energética. Para empezar ahí, en el caso del Perú, nos estamos quedando atrás. No tenemos un plan energético actualizado. Tenemos dos planes antiguos del año 2010 y otro del 2014 con un horizonte 2025 que no ha sido revisado anualmente. Y creo que el contexto actual da para revisar e incorporar la oportunidad que tiene el sector minero justamente en este espacio de transición energética. ¿Y por qué lo señalo? Porque el tema de cambio climático y concretamente la transición energética tiene que ver con la alta contaminación que genera la generación de energía y calor. Y esto está llevando a que en otras latitudes se empiece a mirar o generar espacios para las energías renovables, en que además, dicho sea de paso en el mundo, combinan muy bien en los proyectos mineros que hoy en día buscan en términos de eficiencia energética, utilizar fuentes de energía menos contaminantes. Entre ellas, por ejemplo, el hidrógeno, que es un tema nuevo que está obviamente muy vinculado al sector minero. Entonces, dicho esto, se empiezan a abrir espacios y oportunidades porque la demanda en el mundo de los minerales, entre ellos el cobre, producto bandera peruano, el oro, la plata, el estaño, incluso las tierras raras, en donde también hay potencial, empiezan a convertirse o a tener un rol protagónico. Ya lo tenía porque se consideran minerales críticos para la transición energética. Y hay otros países cercanos que requieren este mineral para cumplir sus planes de transición energética. Por ejemplo, Estados Unidos tiene como meta más del 52% de reducción de emisiones. Y esto nos ha llevado el año pasado a incorporar una norma de reducción a la inflación que incluye incentivos tributarios para empresas que están manufacturando vehículos eléctricos tipo Ford, General Motors, en donde estas compañías en esa manufactura pueden obtener incentivos tributarios cuando los insumos, dígase,
Los minerales críticos provienen de producción propia de Estados Unidos o provienen de países con los que Estados Unidos ha suscrito tratados de libre comercio. Lista de 21 países, Chile, Perú, están ahí. La oportunidad de oro para el Perú está servida y lo mismo pasa con los mercados europeos que han empezado además a introducir legislación en donde van a mirar que en el proceso de manufactura del mineral también se reduzcan emisiones de CO2. Y en el Perú hemos hablado hace unos minutos de lo que vienen haciendo las empresas mineras en este aspecto de medioambiental. La oportunidad de oro para el Perú es muy valiosa y ahí está servida sobre la mesa y hay legislación en otras latitudes que encima acompaña este esfuerzo. Me parece sumamente importante e interesante lo que señala Beatriz, porque justamente todo esto que comentaba sobre el tema de energías renovables es muy provechoso en el tema minero. Y don Roque, justamente de cara a ello, es aquí en el Perú y desde su perspectiva, desde las gestiones que ha hecho Compañía Minera Buenaventura y el sector minero en general, ¿cómo ve usted este tema de transición energética y energías renovables en el aspecto, en el sector minero en nuestro país? Decía anteriormente que la minería es probablemente una de las industrias más globalizadas porque metales se producen en todas partes del mundo, ¿no? En mayor o menor medida. Y ahora que estuvimos en Perumín la semana pasada, la gran discusión que hay en la industria minera es de dónde vamos a sacar tanto cobre para los carros eléctricos, para las energías alternativas, la energía solar, la energía eólica, si es que está demostrado que con el ritmo de crecimiento del consumo de cobre, en 6 o 8 años no va a haber suficiente cobre en el mundo y el cobre se ha convertido en el metal del medio ambiente. O sea, para aquellos que critican al sector minero, pareciera que la salvación a través de los carros eléctricos, evitar las emisiones de efecto invernadero, será el cobre, el cobre. Y resulta que el país que más proyectos de cobre tiene en el mundo es el Perú. Una oportunidad, como dijo el presidente del Consejo de Ministros en el Perumín, una oportunidad de cobre. Ya no es una oportunidad de oro, es una oportunidad de cobre. Y entender que los metales no son malos per se, que si es que nosotros no nos preocupamos del medio ambiente, del I, o ASG, como dirían en castellano, de la cuestión ambiental, bueno, ahí sí pueden ser perversos, pero en términos generales, los metales son indispensables para la vida humana. No es que yo quiera promover la minería, porque evidentemente he trabajado muchos años en la industria minera, es por una realidad. El mundo necesita metales. Cuando tenemos un telefonito de esto está hecho de metales. Es decir, pretender decir que no hay comunicación, hoy día el mundo se vuelve loco. Entonces, yo creo que tenemos que entender a la industria minera responsable, no la otra, la responsable, como que contribuye al cuidado del medio ambiente y a un futuro mejor en el mundo, ¿no? Me parece de resaltar lo que ambos han señalado, don Roque. Creo que nuevamente usted hace énfasis justamente en la importancia también de la coherencia, porque creo que todos utilizamos pues los minerales de una u otra forma, y creo que, como bien ha señalado, la vida moderna, la vida en el siglo XXI sería insostenible sin la minería, que permite pues que estemos ahorita justamente reunidos en esta mesa de distintas partes del Perú y de distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso es algo valioso e importante. Y esto, para ya ir cerrando justamente este tercer eje y pasar a ese segundo eje, perdón, y pasar al tercer y último eje, a mí me gustaría, pues, un poco en la transición a hablar justamente del siguiente tema, mencionar un poco este asunto, esta cuestión de la sinergia que tiene que haber entre las comunidades, el sector empresarial, las autoridades,
Hoy estamos en esta mesa que IDEM ha organizado justamente de manera tan expedita y tan gentil con nosotros. Y en IDEM hay una serie de colaboradores y de asistentes a los eventos que son de distintas partes de influencia del sector minero en el sur y en el centro y en el norte del Perú. Y eso pues justamente me lleva a preguntarles, en este caso Beatriz, estamos nuevamente contigo, ¿no? ¿Qué acciones deben tomar justamente las autoridades, las comunidades, el sector empresarial para combatir el fenómeno de la minería informal que seguramente está presente en no una, sino en varias partes del Perú, ¿no? ¿Y qué impacto trae consigo al medio ambiente justamente la minería informal, ¿no? ¿Es posible una erradicación de esta patología del sector minero a mediano o largo plazo? ¿Qué opinas, Beatriz, al respecto? Mira, ahí sí, efectivamente, como tú señalas, hace poco que hubo este congreso que se dio en Brasil, donde se reunieron los presidentes y se hablaba un poco de los impactos medioambientales en la zona amazónica. También se puso sobre la mesa justamente una parte importante del problema que está vinculado a la minería ilegal y el daño que le estamos haciendo al planeta justamente, eh, eh, como se dice, generando daños ambientales en una zona que en realidad se está convirtiendo hoy en día en un pulmón del mundo, ¿no? Como es la zona amazónica. Entonces, algunas cosas que hacer por ahí, también hay sus oportunidades de negocio por ahí, ¿no? Hoy en día está empezando a crecer incluso en el Perú, por ejemplo, los bonos de carbono. Los bonos de carbono que implican que algunas ONGs acreditadas puedan encargarse del desarrollo, de reforestar zonas afectadas por la minería ilegal y eso que implique una oportunidad de negocio para aquellas compañías que quieren reducir sus emisiones de CO2 de manera indirecta, adquiriendo bonos de carbono. O sea, ¿por qué? Porque está demostrado que el Estado no llega o no tiene posibilidades muchas veces de acceder y fiscalizar zonas remotas. Y eso, por ejemplo, es un problema para todos nosotros, porque obviamente estamos siendo afectados todos los pobladores del Perú y del mundo en este aspecto. Entonces, una vez más, como lo decía Roque al inicio, el sector privado es el que puede apoyar en esta causa. Pero por supuesto, el apoyo del sector privado no es a nivel de liberalidad o de dádiva, sino es en la búsqueda también de un ganar-ganar de todos los que participan en esta problemática. Entonces, yo lo vería más bien desde ese lado, o sea, buscar las oportunidades donde podamos resolver un problema que obviamente tiene muchas aristas, pero por lo menos mirándolo así como una oportunidad de negocio y ver cómo erradicamos esa minería ilegal, llenando ese espacio con actores que además de proteger el medio ambiente, atraigan a las empresas, adquiriendo, por ejemplo, bonos de carbono, generando fondos para poder reforestar o evitar que se siga dando esta serie de prácticas de carácter ilegal. Muchísimas gracias, Beatriz, por las apreciaciones respecto justo de esta sinergia que hablábamos. Don Roque, usted con tantos años de experiencia, me imagino pues que ha tenido la oportunidad de poder estar palmo a palmo en el propio terreno y poder participar de distintas oportunidades en las que ha justamente generado esta sinergia entre las autoridades, las comunidades y el propio sector empresarial, en este caso el sector minero, ¿no? ¿No? Y justamente ello de cara a poder erradicar este fenómeno de la minería ilegal que, como bien Beatriz lo ha señalado, ya es un tema que se viene conversando a nivel internacional y de cara justamente también a prevenir el impacto medioambiental. ¿Qué apreciaciones tiene usted al respecto? Yo creo que la minería ilegal, la minería informal, tiene varias aristas. Desde una arista económica, cuando al Perú le va mal, hay menos empleo y la gente tiene que recursearse y se dedica más a la minería informal. Así que también somos responsables los gobiernos que hacen mal las cosas. Cuando la economía no crece lo suficiente, no se crean puestos de trabajo y la gente tiene que recurrir a ver qué cosa es lo que hace y se genera mucho de la minería informal.
creo que el hecho de que no fiscalicemos, que no seamos suficientemente eficientes a nivel de Estado, también tiene que ver con que prolifere la minería informal. Al final, lo que pienso yo que tiene que hacerse es aplicar mecanismos de mercado y ser eficientes. Eso es lo que podría solucionar y reducir la minería informal. Fíjense ustedes, yo siempre utilizo el ejemplo del mercado laboral. En el Perú, el 80% del mercado laboral es informal. Y la legislación laboral es probablemente una de las más rígidas del mundo. Es decir, vamos a reducir la informalidad en el trabajo rigidizando más la legislación o vamos a reducir la informalidad en el trabajo flexibilizando la legislación laboral. Y estoy hablando acá con varios abogados. Yo creo que las ideologías tienen que dar paso a que seamos mucho más pragmáticos y que logremos con mecanismos de mercado, con flexibilización de la legislación, lograr que muchos de estos actores se formalicen. A nadie le puede gustar ser informal. La gente quiere la formalización. Lo que pasa es que a veces es imposible formalizarse si es que es pues como decía un expresidente, un andamiaje de legislación, ¿no? Así que yo creo que tenemos que simplificar toda nuestra legislación para así promover que haya menos informalidad, menos ilegalidad, menos minería informal. Efectivamente, yo considero, desde una perspectiva muy personal, que la minería informal y la minería ilegal genera un impacto terrible pues, al medio ambiente y, y al propio circuito económico del país, ¿no? Es efectivamente pues un delito, ¿no? Y como bien ha dicho ustedes, estamos aquí varios abogados y nosotros creo que ninguno, y podríamos estar de acuerdo pues con actividades que son ilegales, ¿no? Considero que me quedo además con esta reflexión suya, ¿no? Que es justamente el que todos quieren ser formales, ¿no? Lo importante es crear los incentivos para que ello se dé, ¿no? Para que se crear un panorama, un clima, para que la formalidad digamos, se promueva, ¿no? Y creo que eso es lo que debería apuntar pues, el legislador y el Estado, probablemente, ¿no? Ahora, para ya ir cerrando esta mesa, la verdad que muy entretenida y muy interesante, vamos a pasar al último de los ejes, pues, de los criterios ESG, ¿no? Que es básicamente el criterio social, ¿no? O referido a la sociedad, el criterio social, ¿no? Entonces, para entrar en este terreno, yo quiero formular, y en esta oportunidad, Beatriz, me vas a disculpar, vamos a pasar primero a hablar con don Roque y luego contigo para poder dar dinamismo a la mesa, es justamente, don Roque, quiero consultarle, primero usted y luego Beatriz, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo ha contribuido la responsabilidad social de las empresas mineras en el crecimiento económico de las zonas de influencia donde están justamente las minas, ¿no? ¿Cómo usted, de sus años de experiencia, puede ver efectivamente que las zonas donde la minería ha entrado han crecido, se han visto beneficiadas, ¿no? Y se han desarrollado, ¿no? Luego esta misma pregunta se la voy a trasladar a Beatriz para que también nos dé sus comentarios. Adelante, don Roque. Yo soy de los que creo, y en Buenaventura lo aplicamos constantemente, que la responsabilidad social no es solamente empresarial. La responsabilidad social es del Estado, la responsabilidad social es de las ONGs, de las universidades, ¿por qué no decirlo? Y por supuesto de las empresas y de las comunidades también. La responsabilidad social que nosotros aplicamos en Buenaventura le llamamos la responsabilidad social compartida, porque el objetivo es la sostenibilidad, es el desarrollo. Y todos los estamentos, todos los grupos de interés tenemos que contribuir a que haya un desarrollo económico que conlleve a un desarrollo social. No cabe la menor duda que el profesor Michael Porter fue muy atinado cuando habló de valor compartido. Valor compartido. ¿Qué cosa es el valor compartido? Es pues
compartir los beneficios que genera la actividad privada con el Estado que pueda ser redistribuido en la sociedad. Pero valor no puede venir sin responsabilidad compartida. Valor compartido, responsabilidad compartida. Y en ese sentido, nosotros en Buenaventura siempre exigimos que nuestras contrapartes, ya sean las comunidades, ya sean las autoridades, ya sean las universidades, ya sean las ONGs, también contribuyan con el desarrollo social de nuestras comunidades. Si es que nosotros queremos, qué sé yo, aportar a una posta médica o a un hospital y los médicos se oponen a que la empresa contribuya, ¿cómo se hace? La verdad es que tiene que haber, pues, el toma y daca, ¿no? De que la empresa puede contribuir, pero los médicos y las autoridades de salud tendrían que considerar eso, pues, muy importante. Fíjese, yo no quiero dramatizar lo que ha pasado con Nano Guerra García, pero Saudo en Perú tenía un convenio para potenciar, entre otras, la posta médica de Punta de Bombón. Y por supuesto, como no se desarrolló y como el señor Cáceres Yica se oponía al proyecto, dijo, no, no, yo no voy a aceptar este convenio. Y entonces al final, bueno, la empresa que tenía como área de influencia la Punta de Bombón y Coca Chacra, pues no puede ocuparse pues de las postas médicas que pertenecen al Ministerio de Salud o a Salud, porque la autoridad simplemente se le ocurrió que no debía de contribuir. Y entonces, ¿cómo se hace esa responsabilidad social empresarial si es que hay una irresponsabilidad social a nivel de gobierno regional? Pongo ese ejemplo porque es un ejemplo muy reciente, muy penoso. Yo lamento, yo sí conocí a Nano Guerra García y siempre muy constructivo, especialmente en el campo del emprendedurismo y de la micro y la pequeña empresa. Pero ese es un caso, un ejemplo típico. ¿Por qué es que no se entiende que la asociación público-privada es mucho más que un documento legal? Porque a la hora que hay una empresa que está trabajando en la zona y que contrata a gente de la zona, pues esa pasa a ser su zona de influencia y tiene que preocuparse de las postas médicas, tiene que preocuparse de los colegios, tiene que preocuparse de la infraestructura que hay en esa región. Entendamos que cuando hay actividad económica también contribuimos a ese desarrollo social. Muchísimas gracias, don Roque. Efectivamente, eh, esta situación que ha ocurrido recientemente justamente con el congresista Hernando García desnuda, ¿no?, las carencias, ¿no?, que se suscitan a lo largo y ancho del territorio nacional respecto de los temas de salud. Por ejemplo, si por citar alguno, ¿no? Yo creo y quiero un poco sintetizar lo que usted dice y creo que va un poco por ese lado respecto de la voluntad de los actores, ¿no?, sociales, ¿no? La voluntad de los actores sociales que tiene que ver mucho con la participación del Estado, de las comunidades, de la empresa privada, ¿no? Para justamente generar lo que hemos hablado durante toda esta mesa, ¿no? De la sinergia que tendría que haber entre todos los actores para poder siempre hacer actividad en pro del país, de la población, ¿no? Y que todos se vean beneficiados en distintas, digamos, de distintas maneras, ¿no? Entonces, dicho esto, yo, Beatriz, también te traslado justamente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ha contribuido la responsabilidad social en el crecimiento económico de las zonas de influencia de la minería, ¿no? ¿Cómo la minería ha influido, ¿no?, en el crecimiento de sus zonas de influencia? Si el propio Estado también tiene algún tipo de obligación, de deber de coexistir o de cooperar, ¿no? Con la empresa minera para poder desarrollar, ¿no? Si es esto, como bien dice don Roque, una, digamos, no es solamente una prerrogativa, una responsabilidad por parte del privado, sino también el Estado tiene que entrar y la propia comunidad tiene que permitirlo, ¿no? ¿Cuáles son tus comentarios y tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha señalado Roque y ya referirme a algunos ejemplos, más bien hablando en positivo, en donde sí hay voluntad y las cosas se van dando y vemos resultados, ¿no? Cuando todos los entes se alinean, todas las estrellas están alineadas.
y porque finalmente también él mencionó algo al final de su intervención que era el desarrollo social, ¿no? O sea, mirar hoy en día la posibilidad de cubrir brechas sociales pensando a largo plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, este ejemplo que él ponía de la posta médica, ¿no? O sea, si voy a construir una bonita posta médica, tengo que tener buenos médicos, tienen que estar obviamente los médicos también alineados y además dar mantenimiento a esa posta médica para que en el tiempo se vaya modernizando y pueda cubrir esa necesidad. Entonces, hay ejemplos de esos también bonitos, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un ejemplo bonito el de Anglo American, en el cual está resolviendo una necesidad alineada con la ODS 7, que es acceso a la energía, en el cual utiliza energía eólica, que además sirve para proveer de energía a la comunidad y resolver ese problema de acceso a la energía. Otros ejemplos, recientemente hay un proyecto con la Universidad Católica y algunas empresas mineras que se han juntado para también resolver el problema climático de las zonas altoandinas, ¿no? Por ejemplo, de generar calefacción a través de nuevos mecanismos de captura térmica solar, y de esa manera aprovechar para calentar las casas en esas zonas donde muere mucha gente en épocas de heladas, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos interesantes y seguramente Roque debe tener muchos más, tiene muchos más años en la industria y deben haber muchos más de esos ejemplos en donde cuando hay voluntad, las cosas salen bien, y yo creo que es un esfuerzo, como dijo Roque, de todos. O sea, y se vienen más cosas, porque ya no es solo hablar de desarrollo social en cubrir una necesidad, sino también generar desarrollo educativo, desarrollo económico en las zonas. Por ejemplo, si lo ligo a la agricultura, ¿no? Pensando en zonas donde, lejanas donde hay agricultura, justamente estoy ahora en Colombia, donde se está hablando en un evento de gas natural licuado, mucho de las oportunidades del biogás, ¿no? Por ejemplo, esta posibilidad de que en esas zonas agrícolas, ¿no? Un lindo ejemplo que puede estar vinculado a economía circular con la minería, en esas zonas donde hay desarrollo agrícola, capturar ese metano de los desechos que genera la agricultura y generar biogás, generar fuentes de energías alternativas. O sea, eso también tiene que ver con el desarrollo social. Y hay empresas que están comprometidas a esto. Entonces, creo que también hay un tema de articular con otros jugadores que de repente no están ahí dando vueltas en el sector minero así fervientemente, pero creo que hoy en día se abren esos espacios con innovación y desarrollo tecnológico para el desarrollo social. Muchísimas gracias, Beatriz, don Roque, por sus apreciaciones. Efectivamente, creo que de todas maneras hay ejemplos positivos. Creo que no solamente pues, hay cosas lamentables, pero, pero siento que vamos en un camino que si se comienzan a hacer bien las cosas y hay los incentivos adecuados y la cooperación y la voluntad que tiene que haber social para ello, creo que tendremos una minería saludable y de larga duración en este país. Esto me lleva, lo que tú has mencionado, Beatriz, justamente un tema de ejemplos, a la última pregunta de este panel, justamente asociada al tema de minería y responsabilidad social. Y es una pregunta para ambos, desde sus experiencias, desde sus tribunas, desde la tribuna del derecho, desde la tribuna de la ingeniería, de la empresa minera, ¿no? Y de la experiencia social también, es cuáles son los ejemplos y los casos de éxito de desarrollo social que podemos destacar. Don Roque, por favor, quisiéramos escuchar desde su experiencia al respecto y luego, Beatriz, lógicamente, en tus años como abogada también lo que has podido ver, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes, decía al comienzo que Buenaventura ha cumplido 70 años de fundada este año. Cuando mi padre comenzó a visitar la mina de Julcani en Huancavelica, no había carretera entre Huancayo y Huancavelica y existía solamente el tren, al cual se denominaba el tren macho. Ese tren, uno llegaba hasta Huancayo
y subía a su carro a la tolva del tren y se bajaba de la tolva del tren en Huancavelica y luego en una trocha llegaba a la zona de Lircay, Angaraes, en la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancavelica. Bueno, esa es una historia que tiene 70 años. Pero recientemente, yo diría los últimos 20 años, siempre había la esperanza de que se construyera la carretera entre Huancavelica y Lircay, capital de la provincia de Angaraes. Siempre era una trocha y el Ministerio de Transportes decía que tenía los recursos, pero cada vez que salía una licitación, el ganador era puesto en duda y por supuesto evitaba que dieran la buena pro el segundo de los postores. Y entonces no había cuándo esa carretera se asfaltara. Bueno, cuando nosotros cumplimos 50 años decidimos que nosotros íbamos a hacer el aporte para el estudio de factibilidad y expediente técnico. Hicimos una licitación privada, asignamos el contrato para el estudio de factibilidad y los expedientes técnicos. Y ese estudio de factibilidad y expedientes técnicos lo donamos al Ministerio de Transportes, que lo hizo suyo y comenzó el asfaltado de la carretera. Hoy día, la carretera, y ustedes dirán que es poca cosa, pero para la gente del IRCAI es el día o la noche. Y realmente hoy día hay una carretera asfaltada de primer orden entre Huancavelica y Lircay, y eso es producto a que nosotros pudimos aportar, si quieren, el detonante para que se asfaltara esa carretera. Otro ejemplo, y sigo en Huancavelica, es que la hidroeléctrica del Mantaro, que fue probablemente uno de los grandes avances en generación energética en el Perú, está ubicada en el departamento de Huancavelica. Las líneas de alta tensión venían de esa zona de Tablachaca, creo que se llama, hasta Pisco, pasando por encima de los techos de la ciudad de Huancavelica. Y como no había suficiente demanda en Huancavelica, pues no se podía construir una subestación. Las empresas mineras de Huancavelica decidimos construir la subestación y así sacar una línea a menor tensión para las minas que están a cierta distancia de la ciudad de Huancavelica, permitiendo que así la ciudad de Huancavelica tuviera energía eléctrica de una hidroeléctrica que está ubicada en Huancavelica. La integración entre las empresas y la comunidad puede ser un gana-gana y son ejemplos que demuestran que la actividad económica contribuye enormemente al desarrollo social de todas esas regiones. Me parece maravilloso escuchar que efectivamente la minería ha podido tener ejemplos de éxito, ¿no? A nivel nacional, y que eso ha permitido que podamos contar con infraestructura en los lugares más alejados, ¿no? Beatriz, desde tu perspectiva, desde tu tribuna como abogada, ¿qué experiencias de éxito has podido, digamos, en las que has podido participar o que has podido tener conocimiento? ¿Qué nos puedes contar tú, ¿no? Desde justamente tu tribuna. Cuéntanos, por favor. Bueno, desde mi tribuna me estoy acordando de justamente una acotación famosa de la SUNAT sobre el gasto de carreteras, en el mismo contexto que lo ha mencionado Roque. Fíjense, fíjense, eh, esto que menciona es muy gráfico. Eh, ¿Qué dijo en su momento la SUNAT? Que como esas carreteras eran públicas por donde pasaban las comunidades y los turistas también, entonces eran como liberalidades o regalos que hacía la empresa, ¿no? Similar al caso que ha comentado Roque, perdón. ¿Y qué pasó? Hubo una compañía del sector minero que se empoderó del asunto y llegó hasta casación, o sea, última instancia en la Corte Suprema, para cambiar y torcerle el brazo a la SUNAT, de manera que hoy en día es clarísimo que la necesidad de este tipo de inversiones no es un beneficio que solamente reciben las comunidades, sino todos los stakeholders, en el mismo sentido que lo ha mencionado Roque.
Y les puedo decir que desde mi tribuna como abogada, nosotros tratamos de hacer docencia en este tipo de situaciones porque después de todo el esfuerzo que hace la industria, años después, 5 años después, vienen otros actores, dígase la SUNAT, a fiscalizar y salen pues con estas teorías que a veces no están acorde al conocimiento de la industria, ¿no? Entonces, les puedo contar eso. Hay otra que les puedo contar como abogada también es el haber ido a las zonas, el haber ido a las zonas a dar charlas, a tratar de tener contacto directo y básicamente porque creo que nosotros, sobre todo los que estudiamos derecho, tenemos la posibilidad de transmitir desde el punto de vista educativo los derechos y obligaciones que tenemos nosotros como personas. Entonces, eso ya les puedo comentar porque creo que ya bastantes ejemplos nos ha dado Roque que son muy ilustrativos de tu pregunta, Giorgio. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, don Roque, por sus apreciaciones. Y bueno, yo quiero ir un poco cerrando esta mesa, reflexionando sobre todo lo que ustedes han señalado y destaco la importancia de hacer minería responsable. No hay que tenerle miedo a la minería, si se hace de manera responsable, si se hace de manera correcta, planificada, ¿no? Con stakeholders serios de por medio, trae desarrollo. Y ese desarrollo es un desarrollo que es en beneficio de la población y en beneficio de todos los peruanos. Yo quiero agradecerte, Beatriz, agradecerle a don Roque por esta conversación tan amigable, tan interesante que hemos tenido. Estoy seguro que lo que se ha hablado aquí pues trae luces sobre temas de tendencia como minería, energías renovables, nuevas tecnologías y transición energética, lógicamente, ¿no? Ciertamente, nuevamente reitero el agradecimiento también a IDEM, que ha tenido la gentileza de convocarnos y me ha asignado la moderación de este panel. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Nuevamente, muchas gracias a ambos y esperamos que podamos volver a coincidir. Un fuerte abrazo para los dos. Muchas gracias, un lujo estar con Beatriz y contigo. Gracias. Gracias, Roque. Interesante siempre escucharte. Gracias, Gracias. Giorgio, por las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, Gracias, chicos. Roque, Giorgio. Gracias por lo compartido con nosotros. Estoy seguro de que ha quedado todo bastante claro, sus puntos de vista, sus apreciaciones respecto al tema. Y bueno, les agradezco a todos por su atención. Este evento ha llegado a su fin. Agradecemos nuevamente la participación de todos los asistentes y un especial agradecimiento a los panelistas quienes han desarrollado el tema de una forma muy clara. Los invito a seguirnos a todos en nuestras redes sociales y mantenerse al tanto de los siguientes cursos y contenido que vamos a generar. A nombre de IDEM les deseo unas muy buenas noches. Hasta luego.